Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Ayer, con motivo a la fiesta del deporte y a la misa del deporte, tuvimos oportunidad de entregar el libro que escribimos el año pasado y que es interesante porque es una aproximación a la filosofía del deporte, donde tanto el rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua como quien dirige este programa se refiere a lo que es la importancia del deporte, particularmente cuando el deporte es el paradigma de la sociedad. Hay que ver el orden que hay en el deporte, los jueces, cómo se obedecen, las tarjetas rojas cuando hay faltas o omisiones, y además la disciplina, la cooperación entre los deportistas, y particularmente en el deporte cuando se pierde o se gana, se abrazan esperando que vengan nuevas oportunidades. Ojalá y la política tuviera, como en la Grecia antigua, cuya imagen tenemos en el libro, donde inclusive en tiempos de guerra se frenaban las guerras para las Olimpiadas y para el deporte. Hay que incentivar y financiar el deporte, y ayer lo decían, rogando a Dios los deportistas, no importa a qué Dios se rece, musulmán, cristiano o judío o de cualquier otro Dios, lo importante es la energía universal que nos dirige, que nos haga bien y que nos ayude sobre todo a tomar el deporte como modelo para tolerarnos los unos a los otros, para estar en confrontación, no importa que hayan ideas distintas, pero los mejores son los que tienen que ganar, y además tender el brazo y la hermandad, que es lo que tiene que caracterizar el año 2025, porque como decíamos ayer analizando las páginas, la primera página de Economist de Londres, donde se hace un análisis del mundo del futuro, ponían a Saturno como estrella fundamental, donde el planeta anuncia la violencia, la guerra, la destrucción, y tenemos un mundo donde pueden haber guerras, problemas económicos, sociales, e incluso en este año la situación del cambio climático y el calentamiento global es una alarma que tiene toda la sociedad internacional. Y hoy, como siempre, pues comenzamos con las noticias internacionales, empezando que para la Iglesia Católica hay una revolución extraordinaria, donde por primera vez en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, revolucionario, innovador, nombró a una mujer, Simona Brambilla, al frente de un ministerio del Vaticano. Es la primera vez que una mujer integra también parte de la alta política del Vaticano, y naturalmente, como en el deporte, el Papa está escogiendo a los mejores jugadores para que dirijan la Iglesia, y entre ellos ha aumentado el número de mujeres. Es la primera ministro de la Iglesia Católica, es una ruptura con el pasado donde solo hombres tenían estas situaciones. Una italiana que se fue enfermera, se convirtió al catolicismo militante, se hizo monja y ahora es una alta representante en la política mundial del Vaticano, que además no solo es iglesia, que es la que tiene mayor número de fieles en el mundo con los cristianos, sino que además también tiene el Vaticano, que es un Estado que hace diplomacia y donde el ejemplo es fundamental en el mundo de hoy. Veamos. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, una mujer estará al frente de un ministerio del Vaticano. El Papa Francisco nombró a Simona Brambilla prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, responsable de las órdenes y congregaciones religiosas. La ex superiora general en Italia de las misioneras de la Consolata era ya la número 2 de esta cartera. La vaticanista franca Jan Soldati dijo que Brambilla es considerada moderada y conciliadora, con una respetable experiencia como misionera en África y como administradora. Por otro lado, Francisco eligió como proprefecto del dicasterio al cardenal español Ángel Fernández Artime. La Santa Sede no ha explicado cuál será su papel, pero especialistas entienden que el término con el que fue designado se refiere tradicionalmente a una persona que puede llegar a asumir el papel de prefecto. Según Jan Soldati, los defensores de un mayor espacio para las mujeres en la Iglesia están perplejos por este doble nombramiento, ya que temen que el cardenal ostente el poder real y la hermana Brambilla quede reducida a un papel representativo. Hace muchos años, cuando nos desempeñamos como diplomáticos en Europa, fuimos invitados a una conferencia de Jean-Marie Le Pen, el hombre que irrumpió en la derecha europea con criterios muy conservadores e incluso antisemitas. Jean-Marie Le Pen fundó el partido de la derecha española, que además inspiró a muchas derechas en el mundo, entre ellos la española, exagerada con Vox, y en otros países de Europa, como ahora están ganando elecciones en varios países. Fue el caso de Austria, donde el gobierno de derecha llega al poder, como también en Hungría y en Polonia. Pero en Francia, Le Pen moduló un partido político, fue candidato presidencial, nunca ganó, dejó en sus manos de la hija la conducción del partido de la derecha extrema, antinacionalista, antiárabe y sobre todo preocupado por lo que son la migración extranjera, y ahora acaba de morir a 96 años y lo invocan. Algunos dicen
Más allá del dolor y la tristeza que da la muerte de un ser humano, así lo dijo Mélenchon, el hombre de la izquierda, hay que criticar los errores y la concepción de derecha que en Europa amenaza a las democracias del Estado social y de derecho hacia unas democracias autoritarias donde se niega la participación electoral y sobre todo se tiene odio al extranjero, lo cual es contra el derecho humano de la libertad de movimiento y sobre todo en el tema de la migración. Veamos. Murió Jean-Marie Le Pen, el líder histórico de la extrema derecha en Francia, que llevaba varias semanas ingresado en un centro de cuidados por su débil estado de salud, falleció el martes a los 96 años. El fundador del Frente Nacional en 1972, conocido por sus comentarios xenófobos y antisemitas, conmocionó a Francia en 2002 al acceder al balotaje de la elección presidencial, que perdió ante el conservador Jacques Chirac. Tras intentar llegar a la presidencia en 5 ocasiones, cedió en 2011 las riendas del partido a su hija Marine Le Pen, quien lo rebautizó en 2018 como Agrupación Nacional y se esforzó en moderar la imagen de la formación. Las relaciones entre padre e hija no fueron siempre cordiales, y Marine lo expulsó del partido en 2015 por declarar que el Holocausto fue un detalle de la historia en la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, Jean-Marie Le Pen realizó menos apariciones públicas por su débil estado de salud. En 2024, la justicia nombró a sus 3 hijas como sus mandatarias, un año después de un problema cardíaco. En junio, un informe médico concluyó que el profundo deterioro de su estado físico y psíquico le impidió comparecer como acusado en el juicio contra su partido por la malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo cuando era eurodiputado. Y hablando de Siria, hay tranquilidad en el mundo europeo después de la visita de Francia y de Alemania para las nuevas autoridades, evitar que vayan al extremismo radical de lo que era Al-Qaeda o el ISIS y sean gobernantes en democracia y en pluralismo. Fueron 40 años de gobierno autoritario de Bashar al-Assad y la familia y ahora quieren cambios en esos países. Precisamente nos invitaron por el Parlamento Mundial de la Justicia y la Paz para asistir a un evento muy pronto con intelectuales de todo el mundo y nos decían que ya hay vuelos abiertos de Damasco hacia los países árabes y empiezan hacia Europa. Aprovecharemos la oportunidad para conversar con las nuevas autoridades y contar un poco de lo que vimos durante la guerra, que fuimos a cubrir con Globovisión precisamente, y quisiéramos ahora ver cómo nace de nuevo una democracia después del fracaso de la primavera árabe, cuando en 2011 hubo represión en ese pueblo. Precisamente los cancilleres de Francia y Alemania visitaron las cárceles donde torturaban a tanta gente y están pidiendo precisamente a los nuevos líderes tranquilidad y paz y sobre todo armonía en el orden mundial con relaciones con todo el mundo. La primavera árabe del 2010, 2011, 2012 derrocó a gobiernos como el de Mubarak en Egipto, a Ben Ali en Túnez y a Gaddafi en Libia, largos gobiernos autoritarios, dictatoriales, y quiso en esa época tumbar también a la familia al-Assad, que tenía ya 30 años en el poder y ahora 40. Sin embargo, no pudieron por la alianza estrecha que tenían, especialmente de Irán, y el apoyo de Rusia. Y Turquía estaba menos inactiva. Ahora, con una Turquía activa interfiriendo la situación del Medio Oriente y esperando volver a convertirse en lo que fue el viejo imperio con poderío inmenso en esa región, el gobierno de Bashar al-Assad no pudo sostenerse y vino entonces la situación planteada del golpe de Estado, pero además mantenido por el pueblo, que pareciera va por buen camino a pesar de las amenazas de la extrema radical del Islam, del ISIS, de Al-Qaeda. Ahora con más realismo pusieran ser pragmáticos y abrir relaciones con los países de todo el mundo. Por eso hoy anunciamos ya que el principal aeropuerto del país, el de Damasco, va a abrir los vuelos internacionales a partir de la próxima semana, después de que este tipo de viajes comerciales se interrumpieran tras la destitución el mes pasado del presidente Bashar al-Assad. Ya han aterrizado en Siria aviones de ayuda internacional y delegaciones diplomáticas extranjeras. También se han reanudado los vuelos nacionales. Y el 18 de diciembre, después de que los rebeldes islamistas atacaran al-Assad el 8 de diciembre, despegó el primer vuelo desde el aeropuerto de Damasco con destino a Alepo, en el norte del país. El jueves, la Qatar Airways anunció que va a abrir los vuelos a la capital siria después de 13 años, comenzando con 3 vuelos semanales el martes. Declaró un funcionario de Qatar que había ofrecido ayuda a las nuevas autoridades sirias para reanudar operaciones en el importante aeropuerto de Damasco. En vuelo privado llegaron de Europa, muy importante, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania,
Annalena Baerbock, viajaron a Damasco en representación de la Unión Europea en lo que es la primera visita al país del bloque de los 27 países con dos grandes potencias occidentales. Tanto la diplomacia francesa como la alemana han visitado la prisión de Sednaya antes de reunirse con el líder de facto, Ahmed al-Sharai, a quien ha solicitado precisamente una transición democrática que incluya a las minorías religiosas que tienen temor. Esta fue la primera visita de representantes de Europa a Siria desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad por los militantes del grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham el pasado 8 de diciembre. Es importante que los europeos piensen que los líderes de Siria, algunos miembros de la antigua fracción de Al-Qaeda, dejen el espíritu de guerrillas y de grupos y de violencia para seguir las líneas democráticas, prometiendo una elección democrática y participativa. Por eso la visita del canciller Barrot de Francia y Baerbock de Alemania son portadores de un mensaje que abren a la Unión Europea para establecer canales de comunicación y asistencia a Siria y a sus nuevos líderes ante una transición que luce compleja después de 13 años de guerra civil y más de 40 de un solo gobierno y el éxodo de millones de sirios, pero también de cautela o prudencia ante el curso que tomen los nuevos líderes del país, como lo dice la prensa europea. Tanto Francia como Alemania declararon que quieren fomentar una transición pacífica y exigente al servicio de los sirios y de la estabilidad regional. Y en el caso de Alemania expresó, antes del viaje, que sabemos dónde viene ideológicamente este grupo, lo que ha hecho en el pasado, pero tienen esperanza de que todo comience de nuevo con un sentido pragmático, realista de relaciones con todo el mundo. Los europeos también se reunieron con las fuerzas democráticas sirias, kurdas, aliadas de Estados Unidos, pero adversarios de Turquía, país vecino y aliado de los nuevos líderes. Es que Siria vuelva a ser un miembro respetado de la comunidad internacional, lo que también está en el interés y la seguridad de Europa. Centroamérica no tienen el ser.